Tercer bloque de Código TF y ya está con nosotros el jefe de gabinete, Sergio Araque. Sergio, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, varios temas a charlar, sin dudas. El tema del gas ha sido el tema de las últimas 72 horas. Superado ya el problema que afectó a toda la población, pero sigue un sector muy complicado que son los usuarios de gas envasado. ¿Cómo está este tema? Se dieron como dos situaciones. Una que tuvo que ver justamente con un problema en una de las plantas de ISUR, en las plantas compresoras, que disminuyó el volumen de gas del gasoducto y hubo una situación de emergencia el día domingo donde hubo que, en el caso de Río Grande, hubo que anular una de las turbinas por un tiempo y en el caso de Ushuaia la reemplazamos por la turbina gasoil. Lo importante ante esta situación que se empezó a generar el sábado a la noche fue que rápidamente se pudieron poner de acuerdo y se pudieron reunir el domingo a la mañana. La gobernadora Fabiana Ríos, se hizo presente el intendente de Ushuaia y también estaba el intendente de Río Grande en contacto permanente y rápidamente se pudo hacer un dispositivo que estuvo en el minuto a minuto y en el hora a hora para ver cómo iba evolucionando y cómo se iba normalizando la situación. Incluso se decide de manera conjunta dictar un decreto al que adhieren los municipios y después termina adhiriendo también los entes descentralizados, el Banco de Tierra del Fuego, para tratar de bajar el consumo y que se normalice la presión del gasoducto. Así que lo importante en esto es que ante una emergencia o una eventualidad como sucedió, todos los sectores políticos pudieron en una misma mesa ponerse de acuerdo y tener un criterio en común, ¿no? Esto fue coordinado desde Casa de Gobierno y afortunadamente ese episodio ya lo damos por superado. Claro. Y el caso del gas envasado. El otro caso que tuvo que ver con la situación del gas envasado, esta es una situación que nosotros habíamos advertido que estaba por suceder. De hecho, vienen estos camiones de refuerzo y se redirecciona el gas de Roche para reforzar las 60 toneladas diarias que aporta ISUR. Y además estábamos advirtiendo que había una merma mes a mes en cuanto a la producción de gas para hacer gas envasado y de consumo domiciliario por parte de ISUR, ¿no? Venía bajando en promedio un 1 y pico por ciento, un 1,5%, y en el mes de junio bajó un 17% la cantidad de toneladas que producía ISUR, lo que hizo que, bueno, rápidamente también tengamos que contratar fletes con gas desde el norte, en este caso vinieron desde Neuquén, para atender la situación del consumo domiciliario. No obstante eso, claramente en la transición entre que llegaron los camiones y que había bajado este tonelaje, hubo familias que al no alcanzar las fraccionadoras a poder envasar la cantidad que se necesitaba o a asistir a las familias que tienen consumo por gas a granel, hubo familias que estuvieron en una situación de recambio de sus garrafas y de sus envases de gas bastante crítica, ¿no? Que fue la situación que se pudo conocer públicamente el viernes. Nos hicimos presentes en Río Grande con la gobernadora, hablamos con referentes de 15 barrios que estuvieron presentes, bueno, plantearon la situación, estuvo también la gente de ISUR y también la gente de Gas Austral. Entre todos pudimos también discutir esta situación, ¿no? Y esta situación coyuntural, que se sigue paliando con la llegada de camiones, es el compromiso de poder sostenerlo. ¿Se estima cuánto puede durar? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Se tiene alguna idea de cuándo puede cambiar la situación de producción? El refuerzo para la cantidad de toneladas que habitualmente suministra por día ISUR, por parte de Roche y por parte de estos camiones que están viniendo ya regularmente, a modo, como decía recién, de refuerzo, está previsto por el tiempo que dure el invierno. Hay un decreto que fue emitido también el fin de semana, que se lo pudimos llevar ayer a los vecinos, que plantea esta situación excepcional, que contempla la prioridad del consumo de gas envasado, de gas domiciliario, y que crea las condiciones necesarias para cualquier tipo de contratación, asistencia y hasta incluso, dice, obras que sean necesarios llevar adelante para
primero paliar esta situación transitoria y después para pensar una situación, una solución de fondo, que es lo que tenemos que empezar a discutir y tenemos que empezar a pensar, que tiene que ver con reforzar los suministros de gas para gas, de gas propano, para gas de garrafa, pero también en algunas obras puntuales que son necesarias hacer en algunos sectores de la ciudad de Ushuaia, de Tolwyn y de Río Grande, para que definitivamente los vecinos tengan gas domiciliario. La solución definitiva es claro. obviamente la red. Que algo avanzamos, ¿no? Sí. El lunes en la otra reunión que tuvimos, como se había comprometido la gobernadora, volvimos. Charlamos con los referentes de barrios y con algunos vecinos y pudimos llevar no solamente el cumplimiento de algunos compromisos asumidos el día viernes, sino también que estuvo presente la ministra de Obras Públicas y pudo contarle a los vecinos de Margen Sur hasta dónde habíamos avanzado con el proyecto de licitación de los troncales para cruzar el río y empezar a hacerle las redes domiciliarias a los vecinos de Margen Sur. En el medio hoy anunció la gobernadora que se prorroga el uso de los bonos de gas hasta el último día hábil del mes y además la incorporación de una tarjeta magnética. Claro, la tarjeta magnética lo que va a facilitar es que el vecino no tenga que ir a buscar el bono, sino que pueda directamente hacerse rápidamente, digamos, de su servicio de gas. Sí, ¿no? Como la tarjeta social o la SUBE, que ya tenga cargado allí directamente los importes del subsidio. Claro. Esa es la idea. Claro, se conversó esto con los vecinos. También era un requerimiento de los vecinos que se prorrogue el vencimiento de los bonos, porque les sucedió a los vecinos que se quedaron con los bonos porque no había no había garrafa para adquirir. Y se les vencen los bonos y no los alcanzan a usar. Así que eso se subsanó. Y lo interesante fue con la presencia de la ministra Municicardi, que pudo dar detalles de esta obra que comenzó a licitarse, se comenzó a presentar los proyectos en octubre del año pasado, de 2014. Se llamó una licitación 2 veces que quedó desierta para hacer los troncales para poder cruzar el río hacia el sector de Margen Sur. Ahora la licitación tuvo una empresa, un oferente y una empresa que ganó la licitación. La obra estaría empezando en septiembre y estaría finalizando aproximadamente en abril o mayo. Y una vez que esa obra está concluida, también ya tenemos, y le pudimos poner a disposición a los vecinos, tenemos los estudios de factibilidad donde se certifica que 1.700 familias van a poder acceder al gas. Domiciliario, ¿no? Bien. Bueno, y todo esto en el marco de una transición que ya comenzó a cumplir su proceso de aquí a diciembre. ¿Cómo se viene desarrollando estos encuentros que están teniendo ya con equipos técnicos de la gobernadora electa? No, muy bien, muy bien. La verdad es que hemos podido tener reuniones regulares. Prácticamente cada 2 o 3 días nos estamos reuniendo. Hay requerimientos de documentación específica que rápidamente, en un término de 24 o 48 horas, se está facilitando a los distintos ministerios. Y después hay conversaciones que tienen que ver con el proceso en sí, ¿no? Hay preguntas puntuales por parte de quien tienen encargado la transición, que tienen que ver con el funcionamiento en sí de un área o de un ministerio, y algunas cuestiones proyectadas para el año que viene, como por ejemplo específicamente pensar en el presupuesto 2016. Lo que sí nosotros sabemos, y ha sido una decisión también de la gobernadora Fabiana Ríos, es que tiene que ser una transición tranquila, una transición ordenada. Así también lo han conversado con la gobernadora electa, Rosana Bertone, y poniendo a disposición toda la información e incluso los equipos de la actual gestión para poder pensar el presupuesto 2016 y, por ejemplo, si analizáramos el Ministerio de Educación o cualquier otro ministerio, bueno, pensar en el crecimiento vegetativo, la necesidad de horas cátedra, la proyección de nuevas escuelas. En cada ministerio hay una tarea que tiene continuidad y que de hecho hay que facilitar absolutamente toda la información para que no sea traumática. Y cuando hablamos de que no sea traumática, lo pensamos en los términos del ciudadano, ¿no? Y del vecino. Podemos nosotros como equipo de la actual gestión
mientras gobernamos, también facilitar la información y acompañar al equipo que entra, y puede el equipo que entra tener requerimientos específicos, y aún diferencias, ¿no? Sí. Pero lo que sí tiene que ser es una transición, además de ordenada, tiene que ser una transición no traumática para el vecino, que tiene que seguir con su vida cotidiana y con sus necesidades totalmente satisfechas y atendiendo los requerimientos del gobierno de la provincia a medida que vayan surgiendo, ¿no? La idea es elaborar el presupuesto en conjunto, atendiendo los requerimientos del gobierno electo, o elaborarlo ustedes y que luego ellos hagan modificaciones. Mira, una de las cuestiones que nosotros conversamos con ellos fue que ellos primero tienen que definir su propia ley de ministerios, sí, y ver cómo van a pensar su plan ministerial, su organización y su ejecución presupuestaria y sus prioridades. En función de eso, nosotros tenemos la posibilidad de presentar el presupuesto antes del 31 de agosto, que tenemos una obligación constitucional, y luego en la legislatura se debate y se hacen las modificaciones que sean necesarias en la Cámara como corresponde, pero además podemos tener los equipos de los distintos ministerios discutiendo temas específicos que tengan que ver con las necesidades que sabemos que van a tener continuidad o que van a surgir. Hay ministerios que, más allá de la discusión de la ley propiamente dicha, seguramente no van a cambiar demasiado, como puede ser el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. No quiero avanzar demasiado porque tal vez haya una organización pensada distinta, pero hay ministerios con los que... Sí, economía uno supone que va a seguir siendo un ministerio. Ya se puede ir pensando. Nosotros también, yo les contaba en este caso a Pino o a Furlan, que son quienes se han acercado al gobierno, a jefatura de gabinete, digamos que percibimos y vivimos desde los distintos ministerios esta transición como una oportunidad también, ¿no? Porque a nosotros nos permite sentar a la gente de obras públicas y poder pensar las políticas a mediano y largo plazo y conversar con el equipo entrante sobre el fideicomiso, sobre las obras planteadas, sobre el FIRF. Hay más de 700 millones de pesos en obras de infraestructura básica pensada en este ministerio. Los equipos de salud, digamos, nosotros estamos pensando y está discutiendo la ministra Chaperón en este momento el tema del nomenclador único. Sí. Entonces es una oportunidad, lo está discutiendo con las distintas obras sociales, sobre todo las sindicales. Bueno, es una oportunidad de poder discutir con el equipo entrante la importancia de esto. En el Ministerio de Industria también, la ministra Jutrovic, el sello de calidad Tierra del Fuego, o la sustitución de componentes importados. Hay un programa muy importante que se ha llevado adelante tratando de, a nivel nacional, sustituir algunos componentes importados de, por ejemplo, celulares o productos electrónicos que se fabrican acá en Tierra del Fuego, y esto es un programa que buscó alrededor de 140 empresas a nivel nacional y seguramente que es uno de los programas que va a tener continuidad, ¿no? ¿Cómo está la situación económica de la provincia? Confirmaba la gobernadora días atrás que se debió acudir a Nación, pedir una asistencia para hacer frente al pago del aguinaldo. ¿Cómo estiman va a cerrar el semestre? Mira, el pago del aguinaldo es una erogación extraordinaria que superó los 300 millones de pesos y como tal hubo que recurrir a una ayuda extraordinaria, una ayuda que se venía gestionando desde hace algunos meses. Hicimos un flujo de inversiones y de recupero para poder demostrar a Nación cómo venía la situación económica y financiera de la provincia. Si bien estamos pagando los sueldos en tiempo y forma, hemos cumplido con el 28,3% de aumento comprometido con los sindicatos y vamos a finalizar cumpliendo porque todavía quedan 2 tramos. Bueno, en el caso del aguinaldo, la erogación era muy importante y con fondos propios y fondos de Nación se pudo acordar una ayuda económica y pudimos cumplir la semana pasada con el aguinaldo. Pero creemos que no va a haber demasiadas dificultades en este segundo semestre. Necesitábamos sí esta asistencia importante, pero
creemos que no va a haber demasiados cambios ni demasiadas dificultades, ¿no? ¿Entienden que va a mejorar la recaudación? También en el medio se vivió la situación con lo que es la tasa de verificación de procesos productivos, claro, con un fallo que declaró inconstitucional claro. el método de cálculo. ¿Esto puede llegar a variar ahora a partir del segundo semestre? Claro, respecto al cálculo de la tasa de verificación de procesos productivos, nosotros hemos hecho un proyecto muy elaborado, muy trabajado, que hemos presentado ante la legislatura. Le sumamos luego la parte de hidrocarburos, que si bien no se había sumado en un primer momento porque no estaba cuestionada en el fallo. Sí, sí después, cuando se pensó en una norma integral, se le suma la parte de hidrocarburos, así que ahora los legisladores tienen toda la información y no habría por qué no votar en la próxima sesión el recupero y el reacomodamiento del cálculo del valor en la tasa de procesos productivos para poder recuperar y mejorar la recaudación de la provincia. En el año esto implica aproximadamente 650 millones de pesos. Si bien está cuestionada una sola parte de lo que es la tasa de verificación de procesos productivos, que es la vinculada a la pesca, también estamos en esta idea de pensar en una norma integral, incluyendo la parte de desarrollo sustentable, la parte de industria y la parte de hidrocarburos. Esta es la norma que necesitamos sí o sí por una cuestión financiera que voten los legisladores. Y además tenemos sí una mejora sustancial, porque en el mes de octubre empieza a funcionar Vega Pléyade, que es un yacimiento claro, eso va a generar recursos también offshore, frescos. Sí. Que va a generar recursos frescos y que es una inversión que aproximadamente en recursos de regalías para la provincia el año entrante va a rondar los 1.000 millones de pesos. O sea, hay una oxigenación muy importante y empieza a funcionar ahora en octubre. Esto también se venía trabajando en los meses anteriores desde la Secretaría de Hidrocarburos y bueno, se está materializando en octubre. Bien, le agradecemos mucho por haber venido y seguramente seguiremos dialogando de aquí a diciembre en alguna otra oportunidad sobre esta transición. Seguro. Muchas gracias por la invitación. Bien, nos vamos al último corte y ya entramos en la despedida de Código TDF. Ya volvemos.